cada corazón. Así que el Señor, le damos gracias al Señor Jesucristo por todas las cosas, siempre esperando en Él y confiando en su misericordia, en su bondad, ¿no es cierto? El Señor nos ayude, ¿no es cierto? Tenemos una palabra para reflexionar en este día, ¿no es cierto? Para meditar en ella, porque es maravilloso, ¿no es cierto? Poder meditar en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor nos enseña cosas muy, muy maravillosas, ¿no es cierto?, que están en su palabra y podremos meditar en ella. Así que el Señor Jesucristo le bendiga, le guarde a todos, ¿no es cierto?, y esperando siempre, ¿no es cierto?, en Él, confiando en Él, para que Él se glorifique, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Así que bendiciones para todos, mi hermano, y los que se van a conectar un momento después también. El Señor Jesucristo sea bendiciéndoles, ¿no es cierto?, sea haciéndoles reflexionar, haciendo meditar, ¿no es cierto?, porque sabemos, ¿no es cierto?, que todas las cosas, ¿no es cierto?, provienen de parte de nuestro Señor. Así que el Señor Jesucristo nos bendiga, mi hermano, y nos guarde, nos colme con bendiciones, invitándole, ¿no es cierto?, a una reflexión de la palabra de nuestro Rey. Así que queremos, ¿no es cierto?, hacerle partícipe de la bendición de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo bendiga a todos aquellos que están conectados, aquellos que se van a conectar, ¿no es cierto? El Señor sea bendiciendo cada vida y cada corazón. Así que el Señor nos guarde y nos dé la fuerza para poder glorificar este Dios. Vamos a buscar la palabra, mi hermano, allí en Lucas 11, 17, vamos a leer, mi hermano, un trocito. 11, 13, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Vamos a meditar, así que el Señor bendiga a nuestra hermana María, el Señor bendiga a nuestra hermana Mercedes, el Señor bendiga a nuestro hermano Segundo, también ancianito ya de este lugar, ¿no es cierto? Dios le bendiga y le guarde, ¿no es cierto?, a cada uno de ellos. Así que el Señor sea bendiciendo también, ¿no es cierto?, a todos, ¿no es cierto?, en general, nos guarde, nos dé la fuerza, la fortaleza, ¿no es cierto?, para meditar. Vamos a leer un trocito de la palabra de nuestro. Vamos a leer, mi hermano, un trocito aquí, a ver, vamos a leer, mi hermano, Lucas 11, vamos a leer, mi hermano, del 11 hacia abajo, mi hermano, un trocito para que meditemos en él, para que podamos, ¿no es cierto?, reflexionar, porque este Dios que tenemos siempre nos hace reflexionar a través de su palabra, ¿no es cierto? Es grande la palabra de nuestro Dios, entenderla es maravillosa, comprenderla, mi hermano, porque cuando nos habla por su palabra, mi hermano, fue el Espíritu Santo que nos habló. Por lo tanto, es importante meditarla, pensar en ella, mi hermano. ¿Qué es lo que quiso decir el Espíritu Santo? Que podemos tomar y meditar en ello, ¿no es cierto? Así que vamos a leer una palabra, mi hermano, aquí, mi hermano. Dios nos guarde, nos ayude y nos dé la fuerza para glorificar a este Dios, mi hermano. Estamos conectándonos a través de, hermanos, para aquellos mi hermanos que se conectan, ¿no es cierto?, que les saludamos también a ellos, ¿no es cierto?, y porque Dios es grande en amor, ¿no es cierto? Nuestro hermano Elías dice, ¿no es cierto?, las más ricas bendiciones a mi amado pastor José Puña y para todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Ahí nos saluda, ¿no es cierto?, Elías Acuña, ¿no es cierto?, nuestro hijo. El Señor lo bendiga, lo guarda, ¿no es cierto?, y lo con ricas bendiciones. Así que queremos meditar, mi hermano, cosas que son muy, muy lindas, hermano, meditarlas porque nos enseña cosas lindas el Señor Jesucristo en su palabra gloriosa, mi hermano. Así que el Señor Jesucristo bendiga, ¿no es cierto?, a todos los que están, ¿no es cierto?, cada día, ¿no es cierto?, por allí, ¿no es cierto?, buscando, ¿no es cierto?, la bendición del cielo. El Señor nos guarde y vamos a leer, ¿no es cierto?, como le dije anteriormente, Lucas 11:11. Dice su palabra así en el nombre poderoso de Jesucristo el Señor. Dice: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si pescado, en lugar de pescado, le dará un escorpión? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Ahí, un escorpión, dice. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Vamos a orar al Señor dándole gracias por este trocito de esta palabra que hemos leído.
Eterno Señor Jesucristo, gracias damos en este día maravilloso, Señor, porque usted lo ha puesto de pie, Señor, y podemos hablar de su grandeza, de su gloria tan maravillosa, esperando en usted, Señor, que usted abra los sentidos, la mente, Señor, y podamos entender su grandeza gloriosa, Señor, que usted nos quiere decir a través de su palabra. Esto que es maravilloso, Señor Jesucristo, que cuesta mucho entenderlo, y siempre, Señor, cuando hay conversaciones de este gran Dios a través del Espíritu Santo, Señor, porque sabemos, Señor, que usted, Señor Jesucristo, es aquel Espíritu Santo, Señor, que nos cuesta mucho entender, Señor, como personas no comprendemos sus manifestaciones, no comprendemos su estar dentro del hombre hoy día, Señor, cómo usted se glorifica en los corazones, Señor. No entendemos muchas cosas, Señor, y cuando hay conversaciones de este Espíritu Santo, Señor Jesucristo, nunca se llega, Señor, a un acuerdo, pero sus palabras son fieles y verdaderas, Señor, y queremos que usted se glorifique en este día, Señor, y muchos puedan percibirse de esto maravilloso que usted nos va a entregar en este día de hoy. Se lo pido todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, hermano. El Señor Jesucristo bendiga a nuestra hermana Lidia, Yasmín, nuestro hermano José Orduña también, ¿no es cierto? Nuestra hermana Tamara Medina, y así, ¿no es cierto? Nancy Olivo, el Señor bendiga a nuestro hermano José Orduña de lejos, tal vez, ¿no es cierto?, de Estados Unidos. Dios lo bendiga, ¿no es cierto? Y él puede también, a través de esta palabra, comprender lo que el Señor Jesucristo quiere decirnos a través de esta escritura maravillosa. Nos habla primeramente, ¿no es cierto?, lo pone por ejemplo, ¿no es cierto? Mire, nos habla, ¿no es cierto?, un poquito más arriba, mi hermano, el bien nos enseña algo importante, pero yo quiero, hermano, a través del Espíritu Santo referirme a algo importante, pero voy a tocarlo, mi hermano, para que usted lo medite, para que usted lo piense, para que usted vea estas cosas. Mire, lo que nos dice el día, dice, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca halla, y el que llama, se le abre. De algo importante nos habla el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Y nos enseña algo importante, mi hermano, en estos libros maravillosos nos enseña el Señor. ¿Por qué nos enseña, hermano, esto? Porque es maravilloso, ¿no es cierto? Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una serpiente? O si pide pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. ¿Amén? Dice, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide en lugar de pescado, le dará una serpiente. Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que lo piden? Es una palabra, mi hermano, muy linda, muy maravillosa, poder meditarla. ¿En qué tiempo nos habla el Señor de estas cosas? ¿Y qué nos muestra el Señor de esto maravilloso? Porque hoy día, mi hermano, quiero, hermano, meditar en esta palabra gloriosa donde nos habla el Señor Jesucristo a través de su palabra y nos dice, ¿no es cierto? En el último trocito 13, mi hermano, dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo piden? ¿Se da cuenta, mi hermano, lo que el Señor nos dice? No habla de algo importante, poder meditar. Hoy día se habla mucho del Espíritu Santo, mucho, mi hermano, del Espíritu Santo, pero ¿cómo podemos conseguir, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cómo podemos tener el Espíritu Santo en nosotros? Por ahí, ¿no es cierto?, se hablan diferentes cosas, mi hermano. ¿Qué es tener el Espíritu Santo de Dios? Romanos 8 nos habla, ¿no es cierto? Si este Espíritu que levantó a Cristo de los muertos muere en vosotros, este Espíritu Santo, hermano, levantará vuestros cuerpos mortales. Por lo tanto, el pasaporte de nosotros, mi hermano, es el Espíritu Santo. Donde esté el Espíritu Santo, hermano, hay bendición. Donde esté el Espíritu Santo hay salvación y vida eterna. Dios nos guarda, Dios nos habla de estas cosas que son maravillosas, pero dice, ¿no es cierto?, su palabra, el que pide el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero hoy día, ¿no es cierto?, estamos pidiendo el Espíritu Santo con ayuno, con oraciones, ¿no es cierto?, con muchas cosas, ¿no es cierto? En parte, ¿no es cierto?, hablamos, ¿no es cierto?, que tenemos que hablar en lengua para tener el Espíritu Santo, y Dios nos enseña este Espíritu Santo, nos da a entender algo importante, hermano. ¿En qué tiempo lo ofreció? ¿En qué tiempo lo propuso nuestro Dios? Y nos enseña la palabra, lo va enseñando, mi hermano, a traer la palabra de Dios. Hoy día, ¿no es cierto?, a lo mejor vamos al cerro, a lo mejor vamos a cualquier lugar a buscar el Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo nos enseña, hermano, cómo podemos conseguir el Espíritu Santo.
Dios nos guarde, nos ayude, mi hermano, para entender la palabra de nuestro Señor. ¿Qué quiere decir nuestro Dios en su palabra? ¿No es cierto? Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buena dadía a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que lo piden? ¿No es cierto? Lo hace una pregunta, ¿no es cierto? Hay un signo de interrogación allí, no hace una pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano lo dice? Porque allí en aquel lugar, mi hermano, cuando Dios está haciendo estas cosas, mi hermano, a través de esta palabra, todavía no está la promesa, no está, mi hermano, todavía el Espíritu Santo trabajando. Dios nos guarde, nos ayude para entender aquello, mi hermano. Aunque lo pidieran día y noche, no podían ir. ¿Por qué? Porque hay una orden dentro del Evangelio de Jesucristo. Hay algo muy lindo, muy maravilloso que podemos entenderlo, mi hermano, y comprenderlo a través de su palabra. Vamos a seguir leyendo un poquito, mi hermano, y vamos a oírlo, mi hermano. ¿Por qué? Porque este Espíritu Santo hay una profecía solamente que se va a cumplir esto, ¿no es cierto? Dios nos bendiga y nos guarde. Vamos a leer en Juan 7, mi hermano. En Juan 7 vuelve la palabra de Dios a hablar, ¿no es cierto? Maravilloso, ¿no es cierto? Nos dice su palabra. Juan 7:39 nos vuelve a decir esta palabra, mi hermano. Y nos empieza a instruir algo importante, mi hermano. Nos empieza a decir cosas maravillosas. Mire, vamos a leer el 39, mi hermano. Juan 7:39, vamos a leerlo para la gloria del Señor, para que vamos meditando en la palabra de nuestro Dios, ¿no es cierto? En esta reflexión. Mire, todo esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeron en Él. Miren lo que nos dice la palabra. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Miren lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Que el Señor Jesucristo nos guarde, nos ayude y nos dé la fuerza para poder entenderla. Se da cuenta y dice, mire, ¿qué pasaba, mi hermano? Esto dijo del Espíritu Santo que habían a recibir los que creyeran en Él. Está hablando netamente, está hablando algo que va a suceder, algo que va a acontecer. Por lo tanto, hermano, Dios nos guarde, nos ayude para poder meditar en esto que es maravilloso, mi hermano, que es glorioso. Nos dice el Señor en su palabra, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Pues aún no se había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Recuerda usted, mi hermano, cuando el Señor Jesucristo nos habla en su palabra, nos dice, ¿no es cierto?, a vosotros conviene que yo me vaya, porque si yo no voy no vendrá el Consolador. Por lo tanto, dice, ¿no es cierto?, que Jesucristo todavía no había sido glorificado, por lo tanto, estaba hablando algo importante, ¿no es cierto?, lo que iba a acontecer un día. El comienzo de todas las cosas, ¿no es cierto?, como nos enseña el Señor en su palabra. Por eso es importante, hermano, entender esto que es maravilloso, comprenderlo. Y a lo mejor todos creemos, ¿no es cierto?, que en diferentes lugares, mi hermano, tenemos el Espíritu Santo. Y no es así, mi hermano. No es así. Por eso es importante, por eso podemos ver danza, muchas cosas en muchos lugares, mi hermano, y los hombres tratan de hablar lengua, y muchas cosas usted ve, mi hermano, por ahí, las cosas, mi hermano, cómo están. Pero Dios nos dice, hermano, cómo podemos adquirir el Espíritu Santo. Y cuando empezó el Espíritu Santo a glorificarse, a manifestarse en los corazones. Aquí si usted lo leemos un poquito más arriba, donde estábamos leyendo, dice mi hermano, dice, mire, estos hijos del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeron en Él. ¿En qué? Estos hijos del Espíritu Santo que habían a recibir los que creyeron en qué? En Él. ¿En qué? En el apóstol Pablo, en el apóstol Pedro, ¿en qué? Este Espíritu Santo lo iban a recibir los que creyeron en qué? En Él, en Jesucristo, el autor de nuestra vida. ¿Y por qué no podemos confirmar eso? O sea, el Espíritu Santo no está trabajando en todas partes. ¿Por qué? Solamente está trabajando donde los que han creído en Él. ¿Por qué, mi hermano? Porque lo está hablando algo futuro el Señor Jesucristo a través de su palabra. Está profetizando, mi hermano, que solamente el Espíritu Santo descendería en los que creían en Él. Por eso nos dirá la palabra del Señor, nos dice, ¿no es cierto?, que sus hijos no son de carne, no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino los que son nacidos de qué? Engendrados por Dios. O sea, los hijos de Él son a través del Espíritu Santo. Aquellas promesas que habló nuestro Dios, grande, maravillosa, pero había un día cuando había empezado, ¿no es cierto?, a funcionar estas cosas. Y esto digo, ¿por qué no habla Juan? Porque Juan estaba lleno del Espíritu Santo. Recuerda que usted fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y por eso está hablando en momentos cosas muy grandes, cosas muy maravillosas.
lo está hablando de aquel día cuando, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo descendería, ¿no es cierto? No podemos leer más abajo, dice, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso la palabra nos dice, ¿no es cierto?, que a vosotros conviene que yo me vaya, porque si no me voy no vendrá el Consolador. Por lo tanto, Dios nos guarda, nos ayude, nos enseña esto que es maravilloso, ¿no es cierto? Y podemos leerlo un poquito más arriba. Podemos leer, ¿no es cierto?, el 38. El que cree en mí, como dice la Escritura. Miren qué lindo lo que el Señor nos dice. Por eso nos decía, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo viene a recibir los que creyeran en Él. ¿En quién? En Jesucristo, el autor de nuestra vida. Miren lo que nos dice más arriba, mire. No habla de lo mismo. Estamos leyendo hacia arriba, ¿no es cierto? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es esto? Es del Espíritu Santo que van a recibir los que creyeron en Él. Mire qué lindo. ¿Ah? ¿Se da cuenta, hermano? Por lo tanto, si no hemos creído en el Espíritu, en nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo puede venir el Espíritu Santo en nuestra vida? Pero cuando veían a venir, lo podemos, ¿no es cierto?, testificar a través de su palabra. Puede enseñarnos su Escritura. Usted está anotando, está meditando, dice que el oído prueba las palabras como el paladar gusta lo que come. Entonces nos hace ver con los ojos de Cristo, no con nuestros ojos corporales, con nuestros ojos de nuestro entendimiento. Nos hace ver más allá de nuestros ojos, ¿no es cierto? Por eso es importante, nos dice, leemos completamente los dos textos, mi hermano, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creían en Él. Hay que creer en Él. Cuando creemos en Él, la gloria de Dios se hace manifiesta. No tenemos, ¿no es cierto?, que ir, ¿no es cierto?, a yacer, no tenemos que ir, ¿no es cierto?, a ayunar, hacer muchas cosas para conseguir el Espíritu Santo en nuestra vida. Solamente dice, tenemos que creer ¿en qué? En Jesucristo, el autor de nuestra vida. Por eso la palabra de Dios nos enseña a través de su palabra, ¿no es cierto? Juan, parece mi hermano, por aquí mismo estamos, Juan al ladito, ¿no es cierto? Quiero leer un texto, mi hermano, para la gloria del Señor Jesucristo, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarda, nos dé la fuerza para poder, ¿no es cierto?, glorificar a este Dios. Y se glorifique en nuestra vida, hermano, porque es maravillosa la palabra de nuestro Rey, hermano. Voy a leer el 12, mi hermano. El 12 y el 13 para que usted lo entienda, medítelo allí, ¿no es cierto? Piensen lo que Dios está hablando por Juan al comienzo, al principio. Dios no habla de este Dios que se veía manifestar en carne. No habla, ¿no es cierto?, en el principio del verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y en el 14, y el verbo se hizo carne, y habitó entre vosotros, dice la Escritura, nos enseña, ¿no es cierto? Pero hay un comienzo de esto maravilloso, ¿no es cierto? Dice el 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, miren lo que hablábamos allá, ¿no es cierto? Dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, en otra forma, ¿no es cierto?, a los que creen en su nombre les dio potestad de nacer en el Espíritu, ¿no es cierto? A los que creen en su nombre, a ellos. Por lo tanto, aquellos que no han creído en su nombre, ¿podrán estar el Espíritu Santo trabajando en ellos? Dios nos guarde y nos ayude, pero lo habla de un comienzo. Luego vamos a ver aquí el comienzo, ¿no es cierto? Dios nos bendiga y que nos guarde, maravilloso. Mire lo que nos dice el 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Engendrados por Dios. ¿Un nacimiento qué? En el Espíritu Santo de Dios. En aquel Dios maravilloso que nos enseña su palabra. Por eso lo leemos completo para que usted lo entienda, ¿no es cierto? Primero, mi hermano, el 1, mi hermano, de San Juan. Estoy leyendo el 12 y el 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No habla de un nacimiento nuevo. Ahora tenemos, ¿no es cierto?, que nacer de nuevo, como le dijo que el hombre. ¿Ah? Dios nos guarde y nos ayude. Hay un nacimiento que nos habla, ¿no es cierto? Por eso nos enseñaba la palabra de Dios, nos ilustraba allí, ¿no es cierto? Mi hermano nos enseñaba, ¿no es cierto?, esto que es maravilloso. A los que creen, ¿no es cierto?, en Él. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos hablaba la palabra de Dios. ¿Ah? Como nos decía,
nos decía algo importante, ¿no es cierto? Lo decía San Juan, ¿no es cierto? No habla, ¿no es cierto? Esto dijo del Espíritu que habían recibido los que creyeran en Él. Hay que creer en Él. Hay que creer en Él, mi hermano. Si creemos en Él, por nuestro interior correrán ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Él. ¿Por qué? Porque está hablando a futuro, ¿no es cierto? El Espíritu Santo. Aquel mismo Espíritu Santo que bajaba, ¿no es cierto? Estaba hablándolo a futuro, ¿no es cierto? A través de Juan, ¿no es cierto? Porque Él mismo nos habla, ¿no es cierto? A través de esta palabra gloriosa. Por eso nos decía, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como le parece su mente, su entendimiento, sino como dice la palabra de nuestro Dios. Por lo tanto, allí hay un nacimiento nuevo, hay una bendición del cielo. Por lo tanto, ¿no es cierto? Podemos pedir, podemos clamar, podemos buscarle, pero hay que creer en Él. Si no creímos en Él, no hay nada. Dios nos bendiga y nos guarde, nos ayude, ¿no es cierto? Y lo leímos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Podemos leer, ¿no es cierto?, otro texto más que nos enseña el Señor Jesucristo. Aquí mismo, a ver si lo buscamos. Mi hermano, Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos dé la fuerza, el vigor, la fortaleza, y nos dé, ¿no es cierto?, las ganas, el deseo de poder alabar a este Dios tan grande, ¿no es cierto? Y usted está escuchando esta palabra, ¿no es cierto?, detenidamente, ¿no es cierto?, para la gloria del Señor Jesucristo. Estamos, ¿no es cierto?, en una reflexión. Reflexionar en el Espíritu Santo, tanto que se habla del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Muchas veces yo tengo el Espíritu Santo y puedo hacer muchas cosas, como que nosotros le damos orden al Espíritu Santo y no sabe que el Espíritu Santo es Dios y Él es el que trabaja en nosotros, y como Él quiere, no como nosotros queremos. Por eso fíjese que a uno le dio cuánto, le dio, ¿no es cierto?, como nos enseña la palabra, le dio, ¿no es cierto?, 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. No es como nosotros queremos, ¿no es cierto?, sino como Él trabaja, ¿no es cierto? Pero nos enseñan estas cosas que son maravillosas, mi hermano, que son gloriosas. ¿Qué nos dice, no es cierto, el 26? A ver. 14, mi hermano, 26, leímos para la gloria del Señor mío. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Cómo es esto? Qué bonito, hermano, entenderlo y comprenderlo. ¿Cómo lo decía yo? A los que creen en su nombre, de Dios potestad de ser hijos de Dios. Hay un nacimiento nuevo, que no sé engendrado por hombre ni por voluntad de varón, sino por Dios. Aquí nos dice su palabra, mi hermano, aquí Juan 14, 26 nos dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quién habla allí? Jesucristo. ¿En qué enviará? En su nombre. Por eso, hermano, habla de creer en su nombre. El Espíritu Santo lo está hablando netamente una promesa, un cumplimiento que viene más adelante. Lo está declarando Jesucristo, el autor. Está hablándolo como en una profecía, nos está hablando nuestro Dios, para entender cómo conseguir el Espíritu Santo. Dios nos guarde. Nosotros parece que lo podemos conseguir, ¿no es cierto?, ayunando y orando. Mi hermano, Dios nos guarde, nos ayude y muchas cosas. O sea que nosotros podemos pedirlo y conseguirlo, por lo tanto son promesas de Dios que un día se van a cumplir. Y aquí nos enseña nuestro Dios al que cree en Él. ¿Qué creer en Él? Recibirlo a Él, recibir, ¿no es cierto?, su consejo, su palabra. Miren lo que nos dice, se lo leo de nuevo, ¿no es cierto? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mire, primeramente entenderlo y tomarlo con seriedad. Dice, ¿no es cierto?, primeramente está hablando que primeramente a los apóstoles, a los que estaban con Él. Dios nos guarde, ¿no es cierto? Jesucristo nos habla allí, ¿no es cierto?, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, nos enseña, ¿no es cierto? Está enseñando a los que estaban con Él. Aquellos, ¿no es cierto?, que no habían todavía conocido, ¿no?, la profundidad de nuestro Dios. Y por eso le habla de ese nombre. En ese nombre llegaría, mi hermano, esta bendición del cielo. Mire, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Todo lo que le decía a los discípulos en una oportunidad les dijo, ¿no es cierto? Ahora no puedo enseñarles las cosas porque no las puedo llevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, le estaba hablando un día, estaba profetizando por ese día. Entonces, ¿no es cierto?, no podían entender las cosas. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, conocerían todas las cosas, entendían todo. Muchas cosas que Dios le hablaba a través
ahí a través de Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? No la entendía. Pero cuando viniera el Espíritu de verdad, vienen a comprender las cosas maravillosas. Dios nos guarde, nos ayude. Lo va, ¿no es cierto?, ilustrando nuestro Dios, ¿no es cierto? Estoy leyendo, ¿no es cierto?, Juan 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Te fijas? Mira, medítelo bien, bien. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, ¿en qué? En mi nombre. ¿Se da cuenta cómo nos habla allí, mi hermano? Jesucristo lo enviará en mi nombre. ¿Ah? Por eso nos enseña el Señor Jesucristo, hermano, los que creen en su nombre. A eso les dio potestad de ser hijo de Dios, no a aquellos que no han creído. Por lo tanto, parece, hermano, que el Espíritu Santo no está trabajando en muchos lugares. Está trabajando donde creen en Él, mi hermano. Dios nos bendiga. En Jesucristo, el autor de nuestra vida, le gusta la palabra, es bonita, es maravillosa, y usted puede leerlo, puede meditarla, porque mire qué lindo, hermano, le habló. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Le habló, ¿no es cierto?, primeramente a los discípulos, ¿no es cierto?, conversando con ellos, dialogando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Vayan al aposento alto y espérenme en aquel lugar, porque ahí vendrá la promesa de mi Padre. ¿Se da cuenta? El Consolador que recibirán, ¿en qué? Que vendrá en su nombre. En este nombre que es sobre todo nombre. Por eso todo lo que hagamos, sea de ese de palabra, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que está en nosotros lo enseña todas las cosas. Entonces, mi hermano, podemos pedir, podemos ver las cosas, ¿no es cierto? Podemos meditar, pero el Espíritu Santo viene a nosotros ¿cuándo? Cuando creemos en Él. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano, nos enseña la palabra, cosas muy lindas, muy maravillosas, mi hermano. ¿Y dónde acontece por primera vez estas cosas, estas promesas? Vamos a buscarla para leerla. ¿Por qué nos habla el Señor Jesucristo de lo hecho, mi hermano? Porque lo habla del acontecimiento. Vamos a leer lo hecho maravilloso, mi hermano, vamos a leer un poquito allá, un poquito por acá, como el Señor dice, reglón tras reglón, ¿no es cierto?, nos enseña el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es importante, mi hermano, creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, hermano, creer en ella, que es maravillosa. Miren lo que nos dijo el Señor Jesucristo a través de su palabra, nos enseña cosas maravillosas. Voy a leerle primeramente el Hecho 1, mire. Hecho 1. Nos muestra cuando el Señor se levantó de los muertos, ¿no es cierto? Y profetizaba todas estas cosas maravillosas, y viene el acontecimiento por primera vez de estas cosas. Para que usted lo vea aquí, mi hermano, vamos a leer lo Hecho 1:3. A quien también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciendo durante 40 días, y hablándole acerca del reino de Dios. ¿A quiénes le hablaba? A los discípulos de Dios, ¿no es cierto? Y estando juntos, el 4 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? ¿Te das cuenta? Lo que estaba ya profetizando nuestro Señor y predicando aquello, mi hermano, estaba más cerca del día cuando ellos, hermano, sabían, ¿no es cierto?, Dios había aparecido a su encuentro. Y estaban más cerca, ¿no es cierto? Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, ¿oíste de mí? Mire el 5, porque Juan ciertamente bautiza con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. O sea, ya faltaban días para esto, para que empezaran, ¿no es cierto?, a trabajar nuestro Dios, mi hermano, como nos enseñan las Escrituras. Por eso muchas veces, hermano, creemos que el Espíritu Santo nos habla en muchas formas. Dios nos ha hablado por el Espíritu Santo. Esta palabra es el Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Esta palabra es el Espíritu Santo. Dice que la palabra no tiene espíritu, dice que la palabra es espíritu. Y nos ha hablado. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces estamos hablando de la palabra, está hablando el Espíritu Santo y lo ponemos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Dios nos bendiga. Esta palabra, mi hermano, es el Espíritu Santo. Ella no tiene espíritu, sino que ella es espíritu, mi hermano. Dios nos bendiga, y Dios nos está enseñando en este día maravilloso, ¿no es cierto? El 5 dice, porque Juan ciertamente bautizaba con agua, mas vosotros seréis bautizados
con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Faltaban días, ¿no es cierto?, para que se manifestara el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa, mi hermano? Aunque lo pidieran, como decía Juan, ¿no es cierto?, no podía venir. ¿O no, mi hermano? ¿Por qué? Porque tenía un comienzo de todas las cosas. Y todas las cosas tienen un comienzo, como él dijo, él es el principio y también el fin de todas las cosas. Es el alfa y el omega. Así nos enseña el Señor. Y hoy día, ¿cómo puede llegar el Espíritu Santo a nuestra vida? Son pocas palabras, pero son maravillosas, son poderosas, mi hermano, para poder entender, mi hermano. ¿Le gusta la palabra? Que es linda, que es maravillosa, ¿no es cierto? Dios nos guarde. Y le habla primeramente a ellos, ¿no es cierto? Les dice, ¿no es cierto?, primeramente. Ellos quisieron aún, ellos preguntar, ¿no es cierto?, por el tiempo del fin, por la restauración, porque sabemos, ¿no es cierto?, que en Ezequiel 38 nos habla, el Señor dice que un día viene una restauración para el pueblo de Israel. Un día Dios se devolverá al pueblo, un día ya está llegando toda la gente, mi hermano, todos del pueblo de Israel están llegando ya a su pueblo, mi hermano. Allí ya hay como 7 millones de israelitas en aquel lugar, mi hermano, ya lo está trayendo, porque también va a haber un tiempo, como dice esta palabra, va a haber un tiempo, pero el Señor lo dijo en su palabra, dice, miren lo que nos dice, voy a leer el 7, seguir leyendo ahí, Hechos 1:7, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Miren, porque ellos preguntaban, ¿no es cierto? Le dijeron, ¿y restaurar? Un poquito más arriba, el 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Se da cuenta? Querían saber ellos, ¿no es cierto?, la restauración que un día Dios va a restaurar al pueblo de Israel. Dios nos guarde y nos ayude también. El Señor nos ha enseñado aquellas cosas que son maravillosas, que están escritas en las Escrituras, mi hermano. Dios nos guarde, dice, el 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo que en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. ¿A quién le dijo, mi hermano? A los grandes hombres de Dios, aquellos grandes hombres que levantó. Nos gozamos de poder hablar de lo que ellos puso en su corazón. Les dijo a ellos, me seréis testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y saben, mi hermano, y yo medito, hermano, qué grande la gloria de nuestro Dios. Ellos partieron, pero su palabra todavía está trabajando. Ha llegado a Chile, al rincón del mundo, como Él lo prometió. Y estamos hablando de ellos, de estos grandes hombres, que muchas veces queremos ser superior a ellos, ¿no es cierto? Queremos hacer doctrina conforme nosotros queremos. Pero no, mi hermano, está escrita la palabra de Dios y tenemos que aprender a respetarla. ¿Por qué? Porque hay de aquel que le pusiera, hay de aquel que le quitara. Dios nos da un ay, mi hermano. ¿Ah? Dice que allí, ¿no es cierto?, tenemos borrado, nos quitará, ¿no es cierto?, o pondrá todas las plagas, ¿no es cierto?, sobre nosotros. Dios tenga cuidado, tenga misericordia de nosotros, ¿no es cierto? Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y hablemos la palabra como Dios la ha trazado, ¿no es cierto? Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Judea, en Samaria, primeramente allá en aquel lugar, ¿no es cierto?, y toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Qué lindo, ¿no es cierto? Esto no habla, por lo tanto, ahí vemos que desciende la promesa, ¿dónde? En el aposento alto, ¿no es cierto? Dios nos bendiga y nos guarde. ¿Qué es lo que, hermano, cae sobre un remanente? ¿Se fija usted cuánta gente había en aquel lugar? Había mucha gente, ¿o no, mi hermano? ¿O solamente habían 120, mi hermano? Si era la fiesta de Pentecostés. Y usted sabe, judíos de todo el mundo llegaban a esa fiesta. Dios nos bendiga, por lo tanto había mucha gente, pero solamente, dice el Señor, ¿cómo 120? Y los deja meditando. ¿Por qué como 120? ¿Sabe que antiguamente en el templo de Dios eran 120 trompetas las que sonaban? Y ahí el Señor hizo sonar 120 trompetas. ¿Y qué sonido dieron? ¿Usted entiende el sonido que dieron? Predicaron el Evangelio de Jesucristo. Esa es la música que sonó. Como Dios quiere este tiempo que también nos haga sonar a nosotros con el Evangelio de Jesucristo. Allí las 120 trompetas tocaron, mi hermano, a gente que no conocían el idioma, tal vez ellos, pero Dios le dio lengua de fuego. ¿Qué significa lengua de fuego? Lengua de poder. ¿Por qué? Ellos no habían estudiado todos los idiomas, pero Dios lo hacía hablar en nuevas lenguas, en idioma. ¿Para qué? Pero ¿qué es lo que daban?
mostraban el Evangelio de Jesucristo. ¿Se da cuenta, mi hermano? Por eso dice el Señor que le dio lenguas de fuego. Esas son lenguas de fuego, mi hermano. ¿Por qué? Porque como el Espíritu necesitaba que ellos hablaran, que ellos pregonaran el Evangelio, conforme a Él, no conforme a los que estaban allí. No hablaban conforme ellos querían, sino era conforme Él, mi hermano, Él quería, mi hermano. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios que nos enseña el Señor Jesucristo en su palabra, ¿no es cierto? Mire qué lindo, hermano. Usted puede leerlo un poquito. Mire, el 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. El Señor es que lo gobierna, ¿se da cuenta? Según el Espíritu les daba, no conforme el hombre. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Mire, hecho esto estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en la lengua que habían nacido. ¿Te das cuenta, mi hermano? O sea, en el idioma en que habían nacido. Tan grande nuestro Dios, ¿no es cierto? Tomó las lenguas de fuego, de poder, de gloria, y hablaron, ¿no es cierto? Como dice su palabra, mire, cada uno le oía hablar en la propia lengua, y estaban todos maravillados, diciendo, mira, ¿no son todos galileos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿Te das cuenta? Porque todo lo hace el Espíritu Santo. Dios nos bendiga. Por lo tanto, hoy nos habla del Espíritu Santo. Hoy nos habla de estas cosas que son maravillosas, ¿no es cierto? Miren qué lindo. Habían partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia. Mire qué lindo, hermano. Mire, habían de todas partes, ¿no es cierto? Pero Dios los reunió en aquel lugar. ¿Por qué, mi hermano? Porque era su pueblo. Porque eran judíos, mi hermano. Dios nos guarde. Por lo tanto, el Espíritu Santo les daba como Él quería. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, ¿no es cierto? Dios nos dé la fuerza para poder glorificar a este Dios. Le gusta la palabra, que está linda, maravillosa, ¿no es cierto? Entonces, allí cayó. Entonces, ¿qué pasa de ahí para adelante? Decía ya, ¿no es cierto?, los que creyeron en Él. A los que creen en su nombre, Dios está. O sea, hay que creer en Él. ¿Para qué? Para que tengamos el Espíritu Santo. Pero muchas veces decimos que sí tenemos el Espíritu Santo, pero luego negamos que no lo tenemos, ¿no es cierto? Pero Dios nos ayude, ¿no es cierto?, para entender esto, para comprender. Por eso dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dios nos guarde, nos ayude, ¿no es cierto? Que sea una enseñanza maravillosa, mi hermano, para vuestras vidas. Mire qué linda la Biblia, hermano, cómo nos enseña. Vamos a leer, ¿no es cierto?, dónde estamos en los Hechos. Los Hechos nos comenta algo maravilloso. A ver, aquí mismo en los Hechos, vamos a leer los 8:19. Mire, vamos a leer los 8:19, mi hermano. Hechos 19, mi hermano. Miren lo que vamos a leer. Algo muy importante, hermano, que muchas veces pasamos por arriba, no lo entendemos, no lo comprendemos. ¿Por qué lo decía ya, no es cierto? A los que creen en su nombre, Dios puede estar ser hijo de Dios. Y dice, ¿no es cierto?, que enviaría el Espíritu Santo en su nombre, ¿no es cierto? ¿Ah? Y dice, ¿no es cierto?, como dice, el que creyera, como dice la Escritura, por vuestro interior correrán ríos de agua. ¿Qué hablaba? Del Espíritu Santo, quien recibir los que creyeron en Él. ¿Se da cuenta? Creer. Entonces nos habla aquí 19:3. ¿Qué nos dice? Lo Hechos 19:3, miren. Y les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Le hacen una pregunta. ¿Y por qué haga esta pregunta, mi hermano, el apóstol a través del Espíritu Santo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Había que recibir el Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia más allá? A todos los que creyeron en Él. Dios nos bendiga, Dios nos guarda. Si le hace una pregunta, ¿usted cree que sabía, mi hermano, el Espíritu Santo que estaba en Él? Que a los que creyeron, iba a derramar el Espíritu Santo sobre Él. O sea, ¿cómo hoy día? ¿Qué tenemos que hacer hoy día para tener el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Ah? Creer. ¿En qué? En Él. ¿Y cuándo creemos en Él? Cuando creemos al Evangelio de Jesucristo. Por lo tanto, el apóstol le preguntó, ¿no es cierto? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque el Señor dijo que el que creyera, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. Hoy día entiendo por misericordia cómo
recibo el Espíritu Santo creyendo en la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo nos ayude. Pero hay muchas formas que intenta el hombre cómo podemos ser bautizados por el Espíritu Santo. Dios nos enseña. ¿Y por qué? Porque ya no estaba allí mi hermano esperando la promesa. La promesa ya había venido a través de aquellos grandes hombres, mi hermano. La promesa ya había llegado, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, mi hermano, que es maravillosa la palabra de Dios. Y les dijo, recibiste el Espíritu Santo cuando creíste. Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Gloria a Jesucristo, al Señor. Bendito Dios del cielo. Por eso Él le pregunta, ¿no es cierto? ¿Acaso habían recibido el Espíritu Santo? ¿Se habían creído, mi hermano? Porque tenía que venir sobre ellos. ¿Por qué eso nos enseña la Biblia, hermano maravilloso? Voy a leerle más textos, mi hermano, para confirmarle lo que estamos enseñando a través de esta palabra, a través del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Vamos a leer en Efesios 1:13. ¿Qué nos dice? ¿Nos dirá lo mismo, hermano? Vamos, hermano, a leer la Escritura un poquito, mi hermano, ¿no es cierto? Miren lo que lo dice en Efesios, mi hermano. Efesios 1:13, mi hermano. Quiero que usted lo lea y lo medite, mi hermano. Miren lo que dice la palabra de Dios, lo que estamos diciendo. Hoy día no esperamos la promesa ya, ¿no es cierto? Sino que si creemos la promesa está, ¿no es cierto? Porque vino, ¿no es cierto? Dice su palabra, mire, primero en Efesios 1, mi hermano, 13. En él también vosotros, mire, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué cosa? Habiendo oído el Evangelio de Jesucristo. Mira, habiendo oído la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué cosa? Dios nos bendiga, Dios nos guarda. Esto viene por el oír, ¿no es cierto? No que vamos a la montaña, vamos a cualquier parte, ¿no es cierto? No, viene por creer en el Evangelio de Jesucristo. Dios nos guarde, nos ayude, nos enseña el Señor en su palabra. Ya, ¿no es cierto? Ya no estábamos esperando la promesa de lo alto, ¿no es cierto? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Mire qué lindo el Señor Jesucristo, hermano, que nos dicen que es las arras de vuestra herencia. Dios nos bendiga. Tal como fueron bautizados con el mismo bautismo los hombres de Dios. Dios nos bendiga y nos guarde. Por lo tanto, a aquellos que creyeron, Dios les dio potestad, ¿no es cierto? A que los que creen en su nombre, no a cualquier cosa. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hijos de Dios. A los que no son nacidos de carne ni sangre ni de voluntad de varón. ¿Dónde lo hablaba? Juan 1, 12 y 13. Allí nos lo explica. No, mi hermano, una interpretación de los hombres, sino lo que está escrito en su palabra. Por lo tanto, es lindo creerlo, mi hermano. Dios nos guarde, nos ayude, mi hermano, nos dé la fuerza para poder meditar en su palabra. Es linda, ¿no es cierto? Y voy a seguir leyéndole un poquito más, ¿no es cierto? Ahí mismo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, ¿qué estamos esperando hoy día? Dios nos ayude, ¿no es cierto? Dios nos glorifique en nuestras vidas, ¿no es cierto? Cada día. Porque tenemos que esperar esto, mi hermano. ¿Tenemos que esperar qué, mi hermano? Creer en Jesucristo. Por eso es importante, hermano, el Espíritu Santo está en nuestra vida. Por eso siempre, no sé si se ha fijado, cuando llegamos a algún lugar, les digo yo, tenemos que dejar que de adentro hacia afuera tome el control de nosotros el Señor, porque el Espíritu Santo está en nuestra vida. ¿Ah? Dios nos bendiga. Y lo demás son manifestaciones del Espíritu, mi hermano. Dones de lengua, dones de profecía, son manifestaciones del Espíritu. Dios nos bendiga. ¿Para qué, mi hermano? Para que la iglesia se edifique, ¿no es cierto? Es necesario que los dones estén dentro de la iglesia para que la iglesia se edifique. Los dones no son para nosotros, son para que la iglesia se edifique, mi hermano. Para eso son los dones, mi hermano. Dios nos guarde, nos ayude, ¿no es cierto? Por eso nos enseña el Señor Jesucristo en su palabra. Mire, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las barras de vuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida, para la alabanza de su gloria. A uno, mi hermano, le hace una pregunta, ¿no es cierto? Vamos a leerlo, a ver si lo encontramos por aquí, ¿no es cierto?
Vamos a buscarlo, ¿no es cierto?, para la gloria del Señor, ¿no es cierto? Está por aquí, a ver, no la puedo pillar, ¿no? Vamos a leer Gálatas, mi hermano. Gálatas, mi hermano. Por aquí, Corintios, leído Corintios. Está el libro de Gálatas y quiero leerle un trocito que también se hizo una pregunta, mi hermano. Dios nos bendiga, hermano. Gálatas 3, vamos a leer, ¿no es cierto? Puede ser el 2 y también el 14, a ver. Dice, miren lo que le hace una pregunta también en aquel lugar, ¿no es cierto? Importante, ¿no es cierto? Dice, mire, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios nos guarda y nos ayude por este evangelio glorioso, mi hermano. Nos enseña el Señor Jesucristo, le pregunta, ¿no es cierto?, ya a los Gálatas, ¿recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír con fe? ¿Qué oír qué? El evangelio de Jesucristo, mi hermano. Por eso Dios nos enseña a traer su palabra, que es glorioso, mi hermano. Gálatas 3:2. Gálatas 3:2, mi hermano. El Señor Jesucristo nos bendiga, está leyendo por ahí la escritura, usted lo anota y después lo escudriña. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Mire qué lindo, hermano, se da cuenta. ¿Por qué recibimos el Espíritu? Por oír con fe el Evangelio de Jesucristo, por creer a su palabra. Por eso el Señor dice a todos los que creen en Él, mi hermano, que le reciben a Él. Tienen nacimiento en el Espíritu Santo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde para saber cómo trabaja el Espíritu Santo, mi hermano. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, nos dé la fuerza. Mira aquí mismo Gálatas 3:14, ¿qué nos dice? Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se da cuenta? Dios nos bendiga. Dios nos guarde, mi hermano. Mire, esta es la promesa, mi hermano, que había. Dice, mire, para que en Cristo Jesús, estoy leyendo Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Se da cuenta? Esa promesa que no estaba, ¿no es cierto?, que el Espíritu no hablaba, ¿no es cierto? Dios nos bendiga. Dios nos dé la fuerza para poder glorificar a este Dios tan grande. Por lo tanto, ¿cómo recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Él? Dios nos bendiga, ¿no es cierto? Dios nos guarde, Dios nos dé la fuerza. Por eso, hermano, aquel que no tiene el Espíritu Santo, no hay salvación en él. No, ¿por qué no ha creído en el nombre de Jesucristo el Señor? En Romanos lo habla así, lo dice su palabra, hermano. Si el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en vuestros corazones, este mismo Espíritu levantará vuestros cuerpos mortales en aquel día. Mire qué lindo. Pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, no tenemos salvación. Dios nos bendiga, por lo tanto es grande lo que le estamos diciendo en este día. Pero sí, si hemos creído, el Espíritu Santo de nuestro Dios está en nuestros corazones. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. ¿Le gustó? Es una reflexión de la palabra de nuestro Dios. Este día de hoy, mañana, ¿no es cierto?, estaremos congregados en este lugar también para seguir lavando y bendiciendo el nombre de Jesucristo. Y también tendremos esa palabra de reflexión allí, ¿no es cierto?, por otro mensajero del Señor Jesucristo, ¿no es cierto?, porque solamente somos como una guitarra, mi hermano. No tenemos que enseñar nosotros. El Señor dijo en su palabra que Él enseñaría, que su palabra está bendita a través de todos los tiempos, ¿no es cierto? Nosotros somos como la guitarra suena. ¿Y qué pasa con la guitarra, mi hermano? No puede la guitarra, ¡ay, qué grande toco, qué lindo toco! No, si no está el tocador, también nosotros, mi hermano, porque solamente somos como la trompeta, que hacemos sonar lo que Dios dejó a estos grandes hombres. Por eso le digo, me seré testigo en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde a todos, les colme de ricas bendiciones los que están conectados. Es algo muy grande lo que estamos hablando a través de la palabra de Dios, mi hermano. Lo más grande que muchos por ahí, ¿no es cierto?, nos muestran nosotros. Antes mostraban danzando, ¿no es cierto?, que estaban llenos de la gloria de Dios. Hoy día se muestran, ¿no es cierto?, o en lengua, o en sanidad, en muchas cosas. Por eso muchas veces, mi hermano, hay milagros que son mentirosos. Gente que allí pone su plata. ¿Para qué, mi hermano? Pagan allí para hacer un milagro. Y no es un milagro, es una falsedad. Y para que nos lo muestren que el Espíritu Santo está en ellos. Pero no es real, mi hermano. Donde está el Espíritu Santo está la verdad. Por eso el Señor les dijo, cuando recibían el Espíritu Santo, ¿para qué? Y lo guiaría ¿a qué? A toda verdad. Allá nos guía el Señor a sus escrituras. No es, mi hermano, no está ajeno a nosotros aquello, para entenderlo.
El Espíritu Santo nos guía a través de su verdad, ese evangelio glorioso. ¿Se da cuenta? No podemos pensar nosotros cosas diferentes. No, mi hermano, esos son pensamientos de nuestra mente y de nuestro corazón. Tenemos que predicar este evangelio glorioso, esta palabra bendita. Dios nos bendiga porque un día tendremos una recompensa. Tendremos una recompensa. Dios nos guarde que haya temor en nosotros. Temor, mi hermano, para hablar la verdad. Allí, cada día, para hablar de ella con desnudo, mi hermano, porque, como le dijo a que ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo estas cosas te salvarás tú y el que te escuche. ¿Se da cuenta? Dios nos bendiga para que esté en nosotros la verdad. Y que no esté la mentira en nosotros, sino que la verdad. Dios bendiga a todos aquellos que están conectados, los que se van a conectar un poquito más adelante, y ellos puedan, ¿no es cierto?, volver a revisar, ¿no es cierto?, su palabra, la palabra del autor de nuestra vida. Así que el Señor Jesucristo les bendiga, les guarde. El Señor bendiga a nuestra hermana Nancy, que está trabajando aquí conmigo. Dios le bendiga, ¿no es cierto?, y le colme de ricas bendiciones. Está dando la cita, ¿no es cierto?, para que usted la vaya leyendo, ¿no es cierto? Así que el Señor Jesucristo bendiga a nuestro hermano Roberto Toledo. Un abrazo gigante para él y bendiciones del Dios de la gloria, ¿no es cierto?, y lo guarde, ¿no es cierto?, Débora Acuña también. El Señor Jesucristo la bendiga, ¿no es cierto?, y la guarde y la colme de ricas bendiciones, ¿no es cierto?, a todos. Nuestro hermano Octavio, el Señor Jesucristo le bendiga. Un abrazo gigante para él, ¿no es cierto?, y un ratito, ¿no es cierto?, lo voy a llamar un poquito, ¿no es cierto?, así que el Señor bendiga a nuestro hermano Octavio y a su esposa, y bendiga, ¿no es cierto?, allí, ¿no es cierto?, ese pueblo que está ministrando, porque él, ¿no es cierto?, es el encargado de obra en aquel lugar, pero está haciendo un trabajo de un pastor. Que el Señor le bendiga, ¿no es cierto?, el Señor le guarde y le colme ricas bendiciones también a él, ¿no es cierto? Dice, muchas bendiciones, mi amado pastor José Acuña, junto a todo su grey y familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mi hermano. Bendiciones para usted también, ¿no es cierto? Dios le guarde, ¿no es cierto?, y le colme de ricas bendiciones. El Señor bendiga a nuestra hermana Sandra, ¿no es cierto?, a Omada Velázquez también le bendiga y le guarde, ¿no es cierto?, esperando que ella pueda tomar los caminos nuevamente del Señor, ¿no es cierto? Y bendiga a su hija que está en el hospital, ¿no es cierto?, pero ayer fuimos a verla, ¿no es cierto?, y estaba bien ella, así que no había problema, estaba bien. Allí la llevaron porque le controlaron un poquito el azúcar, ¿no?, pero era algo no algo grave. Así que el Señor le bendiga porque también está esperando un bebé ella, ¿no es cierto?, y el Señor le bendiga también, ¿no es cierto?, a su hija, a su esposo, a sus hijos, que a todos los bendiga el Señor. Juan Acuña, ahí está nuestro hermano, su esposo, también lo bendiga el Señor Jesucristo, lo colme de ricas bendiciones. Claudio Ramírez Garrido, también el Señor Jesucristo lo bendiga y lo colme de ricas bendiciones. La paz de nuestro Rey esté en cada corazón. Bendiga a Gustavo Sepúlveda también, ¿no es cierto?, y nuestro pastor Hernán Rojas, bendiciones, amado pastor. Jesucristo le bendiga grandemente también. A usted, mi pastor, Dios le bendiga. A usted, familia, ¿no es cierto?,